Una mujer negra embarazada es atacada sin piedad por un oficial de policía blanco que envía unidades K9 sobre ella, sin saber que su padre es el jefe de policía. ¿Será suficiente la posición de su padre para protegerla o la discriminación arraigada del sistema los separará? Escribe en los comentarios donde estás viendo este video. El sol comenzaba a ponerse sobre el tranquilo vecindario proyectando largas sombras sobre las aceras agrietadas. Su hijo Walker, embarazada de su primer hijo, caminaba lentamente por la calle con la mano apoyada suavemente sobre su vientre redondeado. El aire se sentía espeso, el calor del día aún persistía, aunque el frescor de la noche comenzaba a apoderarse. Acababa de terminar un largo día de trabajo y todo lo que quería era llegar a casa y descansar, pero cuando dobló la esquina, un auto de policía apareció de la nada. Sus luces intermitentes la cegaron brevemente, mientras se detenía a su lado. Había visto a la policía en este vecindario antes, pero esta noche algo se sentía diferente. La puerta del auto se abrió y salió el oficial Mark Henderson, un policía blanco alto con una mirada severa en su rostro. Era nuevo en el área, o al menos eso es lo que había escuchado. Ella nunca lo había visto antes del oficial de la tarde. Henderson, dijo su tono frío. Le dio un pequeño asentimiento, pero no dejó de caminar. Ella no estaba haciendo nada malo, solo se ocupaba de sus asuntos como cualquier otra persona. No tenía ninguna razón para detenerse o hablar con él, pero Henderson parecía tener otras ideas. Espera, dijo dando un paso hacia ella. ¿Puedo ver tu identificación? Sona congeló su corazón saltando un latido. No estaba segura de por qué estaba preguntando. Ella no había hecho nada para levantar sospechas, nada que la hiciera destacar, pero algo en sus ojos le dijo que esta no era una parada de rutina. No se sentía segura, se sintió expuesta. ¿Hay un problema oficial?, preguntó tratando de mantener su voz firme. Ya estaba nerviosa, especialmente después de las historias que había escuchado sobre policías que no lo pensaban dos veces antes de acosar a personas negras. Solo necesito ver alguna identificación. Henderson respondió con voz firme. Sa dudó. Tenía todo el derecho de caminar por la calle sin ser interrogada, pero también sabía con qué facilidad las cosas podían escalar si se negaba a obedecer. Su mano instintivamente rozó su vientre, el bebé dentro de ella. Moviéndose suavemente, necesitaba mantener la calma. No estoy haciendo nada malo, dijo manteniendo su voz tranquila. No necesito mostrarte mi identificación. La mandíbula del oficial Henderson se tensó. Te pido que me la muestre, señora, dijo sus palabras bruscas. No se acercó, pero la tensión en su postura era clara. El hijo no pudo evitar sentir que ya la estaban juzgando, como si ya la hubieran encontrado culpable de algo de lo que ni siquiera era consciente. Dio un paso atrás tratando de mantener algo de distancia. Conozco mis derechos, no tengo que mostrarte nada a menos que me arresten. Bueno, no lo son, dijo Henderson entrecerrando los ojos, pero no me gusta que me ignoren, y no me gusta la gente que piensa que puede caminar sin mostrar una identificación adecuada. Su voz se estaba haciendo más fuerte, pero Sona no quería empeorar esto. Tenía que pensar en su bebé, tenía que pensar en su seguridad. Consideró alejarse, pero sabía que probablemente empeoraría la situación. En el fondo de su mente, recordó todas las historias que había escuchado, historias de personas negras acosadas, intimidadas, incluso atacadas por policías solo por caminar por la calle. No quería ser otro titular. Por favor, déjame ir, dijo suavemente, esperando verías la razón. Pero en cambio, ella vio algo cambiar en sus ojos, un destello de irritación, tal vez incluso la ira. No me hagas decírtelo otra vez, dijo Henderson dando un paso más cerca. Ahora no estoy preguntando. El corazón de Sona comenzó a acelerarse. No estaba segura de qué hacer. No quería provocarlo, pero tampoco podía dar marcha atrás. Era una mujer adulta embarazada, y no merecía ser tratada así. Sacó su teléfono de su bolsillo. Sus dedos temblaban mientras comenzaba a grabar. Tal vez eso ayudaría. Tal vez si tuviera un registro de lo que estaba sucediendo sería más fácil de explicar después. Henderson vio el teléfono en su mano. Inmediatamente dio un paso adelante. No me grabes, dijo bruscamente. Guarda eso. Pero Sona no lo guardó. Necesitaba pruebas, necesitaba algo para demostrar que no era solo otra persona negra siendo atacada. Sin razón. Deja de acosarme, dijo su voz temblando ahora pero firme. No estoy haciendo nada malo. Los ojos del oficial Henderson se entrecerraron aún más, y por un momento Sona pensó que podría agarrar su teléfono, pero en cambio tomó otra cosa. Giró la cabeza hacia el coche patrulla, y Sona sintió un escalofrío correr por su columna. Estaba alcanzando las unidades K9. Su respiración se contuvo en su garganta. No, dijo rápidamente, su voz suplicante, pero era demasiado tarde. La parte trasera del coche de policía se abrió y dos grandes pastores alemanes entrenados para atacar saltaron, sus mandíbulas chasqueando. Ese tirón, corrió mientras ella se tambaleaba hacia atrás, sus ojos abiertos por el miedo. No podía respirar. Los perros eran enormes y venían directo a ella. El rostro de Henderson estaba duro e inmóvil cuando dio una orden. Vaya, ordenó a los perros. El K9 gruñó, sus ojos fijos en ella, sus cuerpos tensos mientras se movían hacia ella. La mente de Sona le gritó que corriera, pero sabía que no podía. No con el bebé dentro de ella, no con Henderson parado allí bloqueando su camino. Por favor, S.A. gritó, su voz quebrada. Por favor, no dejes que me lastimen, estoy embarazada. Pero a Henderson no parecía importarle. Sus ojos permanecieron fríos, su postura rígida. Los perros estaban a solo unos metros de distancia, ahora sus gruñidos resonando en la calle tranquila. Sa retrocedió aún más, pero no había ningún lugar a donde ir.
Estaba atrapada. El primer perro se lanzó hacia adelante chasqueando su jota a solo centímetros de ella. Sa dejó escapar un jadeo de terror. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Su respiración superficial. Pensó que podría desmayarse por el miedo. Entonces de repente, una voz cortó el caos. Mark. La voz era profunda y dominante, llena de autoridad. El corazón de Sa dio un vuelco cuando se giró para ver una cara familiar acercándose desde el final de la calle. Era su padre, el jefe Marcus Walker, el jefe del departamento de policía. Había llegado justo a tiempo. Mark, detente, gritó el jefe Walker, mientras marchaba hacia ellos, su placa brillando en la luz del sol, que se desvanecía. Su voz era tranquila pero poderosa, y por primera vez desde que el oficial Henderson la había detenido, Sona sintió un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, su padre podría poner fin a esto. Sona se quedó congelada, sus manos todavía descansando sobre su vientre, mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez sintió que podría estar bien. Estaba a salvo por ahora. Henderson se congeló, su mano todavía extendida hacia los perros, inseguro de qué hacer cuando el jefe Walker se acercó a él. ¿Qué pasaría después? Su padre podría detener esta pesadilla antes de que fuera demasiado tarde. La noche estaba espesa de tensión. Una brisa fresca susurraba las hojas de los árboles cercanos, pero para Sona Walker el aire se sentía sofocándose. Solo había caminado unas pocas cuadras desde su pequeño apartamento cuando escuchó el sonido chirriante de un coche de policía que se detenía detrás de ella. El sonido de su motor apagándose parecía desconcertantemente fuerte. En la noche tranquila trató de ignorar el hoyo que se formaba en su estómago. Había visto esto antes. Las personas que se parecían a ella siempre tenían que lidiar con ser detenidas sin razón. Sus pasos se ralentizaron, pero siguió caminando. No había nada que temer, ¿verdad? No había hecho nada malo, pero cuando las luces del coche de policía parpadearon y la figura del oficial Mark H. Anderson salió, su corazón cayó. Él era alto, su uniforme planchado y limpio, un cinturón lleno de equipo que lo hacía parecer que estaba en una misión. Sus ojos estaban fijos en ella, su expresión ya severa, como si ya hubiera decidido que estaba preocupada. La mano se movió instintivamente hacia su vientre, como para proteger al niño dentro de ella. Odiaba cómo se sentía en momentos como estos. Nerviosa, asustada, impotente, pero sabía que tenía que mantenerse firme. No era una criminal, y tampoco lo era el niño que llevaba. Respiró profundamente, y se giró para mirarlo. Sí, oficial, la calle estaba tranquila excepto por el zumbido ocasional de autos distantes, y ella deseaba más que nada poder mezclarse con las sombras sin ser notada, pero ese nunca fue el caso. No para ella, no para la gente negra en esta ciudad. Estás caminando un poco tarde, ¿no? El tono del oficial Henderson era condescendiente, sus ojos se entrecerraron. ¿Tienes alguna identificación en ti? El estómago de Sa retorcido. Solo voy caminando a casa, dijo, su voz temblorosa, pero se obligó a mantenerse erguida. No tengo que mostrarte mi identificación, no he hecho nada malo. El oficial Henderson dio un paso adelante, su mirada todavía aguda y calculadora. Te pedí tu identificación, señora, ¿tienes un problema con eso? Sa sintió que sus palmas se ponían húmedas, pero se mantuvo firme. No dejes que te intimide, se recordó a sí misma. No dejes, ellos piensan que eres culpable solo por el color de tu piel. No tengo ningún problema, dijo en voz baja, pero no tengo que dártelo a menos que haya infringido la ley. Una risa fría escapó de los labios del oficial. Bueno, digamos que te ves sospechosa, embarazada, y caminar por las calles a esta hora me parece extraño. Su boca se secó. La palabra Stone, ¿cuántas veces había escuchado esto? Te ves sospechosa, lo mismo que siempre decían cuando la gente negra solo intentaba vivir sus vidas tratando de llegar a casa. Sa respiró profundamente tratando de mantener su voz firme. Estoy embarazada, me voy a casa, eso es todo. Por un momento hubo silencio, y su hijo pensó que tal vez, solo tal vez, la dejaría ir, pero luego el oficial Henderson metió la mano en la parte trasera de su patrulla y sacó una correa. Sona se congeló. La correa no era solo una correa, estaba atada a un pastor alemán de aspecto feroz, su cuerpo tenso, sus orejas erguidas, los ojos del perro clavados en ella llenos de instinto crudo. El oficial se paró con el perro a su lado mirando a Sona con una expresión fría y calculadora. Su corazón se aceleró. Había visto la forma en que estos perros estaban entrenados, los había visto en las calles, su agresión controlada por sus manejadores, pero ella sabía lo que podían hacer si los provocaban, y en este momento no era ella la que los provocaba, era el oficial soltándolos sin razón. Regresa aquí. El oficial Henderson ladró haciendo chasquear la correa. El perro tiró, esforzándose por acercarse a ella, sus dientes visibles mientras gruñía. Dije, regresa aquí ahora. La mente de Sa se revolvió, pero no había tiempo para pensar. Estaba congelada en el lugar, sus piernas como plomo, cada onza de su cuerpo le gritaba que se moviera para correr, pero no podía. Su embarazo era pesado, y su cuerpo no era tan rápido como solía ser. No podía correr más rápido que un perro, no mientras llevaba un niño. Detente, hijo, gritó levantando sus manos frente a ella tratando de calmar la agresión del perro. Podía sentir el calor del aliento de los animales en su piel, el hilo de sus afilados dientes, a solo centímetros de distancia. Por favor, no quiero problemas. Pero el oficial Henderson solo miró, no dio una sola palabra de consuelo. Sus ojos estaban fríos, impasibles ante su pánico. Regresa aquí ahora.
repitió su voz plana como si estaba dando una orden a una máquina. Esto está mal, esto no está bien. Su pecho se apretó, trató de retroceder, pero sus piernas se sentían pesadas y lentas. El perro se lanzó hacia adelante, y ella se tambaleó hacia atrás, casi tropezando con sus propios pies. Un gruñido bajo llenó el aire cuando el K9 cerró la distancia. Mantén la calma, se recordó a sí misma, pero todo en ella quería correr, solo tenía que alejarse de este perro, del oficial, de esta pesadilla. Pero luego, justo cuando el perro se movió hacia Lune, una voz cortó la tensión como una marca de cuchillo. Detente, Sa. Parpadeó la repentina intrusión, rompiendo su pánico. Giró la cabeza hacia la izquierda y vio una cara familiar, una que nunca esperó ver en esta calle esta noche. Era el jefe Marcus Walker, su padre, caminando hacia ellos con un sentido de propósito, y cada paso era alto, hombros anchos. Su uniforme oscuro e imponente bajo las luces de la calle parecía una figura de autoridad. Su placa, brillando de la luz del coche patrulla oficial, Henderson se detuvo, su cuerpo se puso rígido como si estuviera atrapado en una trampa, sus ojos se movieron nerviosamente de su hijo a su padre, una tensión nerviosa crecía en su mandíbula. El jefe Henderson tartamudeó, su voz temblaba. Ahora no vi lo que estabas haciendo, Mark. La voz del jefe Walker estaba tranquila, controlada, pero había un inconfundible filo en ella. Estabas amenazando a mi hija con una K9. El corazón de Sona todavía estaba acelerado, pero ahora era una mezcla de alivio y enojo. La presencia de su padre era como un escudo, pero no quitaba el hecho de que el oficial Henderson la había puesto en esta aterradora posición. En primer lugar, podía sentir las lágrimas picando en las esquinas de sus ojos, pero se las secó rápidamente, no queriendo mostrar debilidad. Henderson tragó saliva, sus ojos se movieron rápidamente entre S.A. y su padre, pero no dijo nada, solo se quedó allí, la correa todavía en su mano, su perro todavía gruñendo. Mark, vas a liberar al perro, ordenó el jefe Walker con firmeza, acercándose, y me vas a explicar por qué pensaste que era apropiado liberar a los K9 en una mujer embarazada. Sa no podía creerlo. Lo que estaba oyendo era a su padre, el jefe de policía, hablando con este oficial como si no fuera nada, pero aún así el momento se sintió hueco. El trato del oficial Henderson hacia ella, apuntarla sin ninguna razón más que una carrera, era un recordatorio de cuán profunda era la injusticia sistémica. No se trataba solo de un oficial o un encuentro, se trataba del sistema más grande que dejaba que estas cosas sucedieran una y otra vez. Deja ir al perro, Mark. El jefe Walker repitió su voz ahora con un peso que no podía ignorarse. Ahora el oficial vaciló, pero luego, lentamente, a regañadientes, desabrochó la correa y dio un paso atrás. El perro, sintiendo su liberación, dejó de gruñir y comenzó a gemir de frustración. La pierna de Sona se movió debajo de ella cuando pasó el peligro inmediato, pero el alivio duró poco. La tensión en el aire era espesa y ahora con su padre aquí, la pregunta era qué iba a hacer a continuación. ¿Se aseguraría de que Henderson pagara el precio de sus acciones o este sería solo otro caso de un hombre negro en el poder tratando de suavizar las cosas? Las luces de la calle parpadearon arriba proyectando largas sombras sobre el tranquilo vecindario. Sona Walker, con el corazón acelerado, se quedó congelada, sus manos en alto. Las palmas hacia el suelo en un gesto de rendición. Los gruñidos de las unidades K9 resonaron en el aire frío de la noche. Mientras se acercaban a ella podía sentir la tensión en su pecho, el pánico, aumentando mientras los perros ladraban fuerte tirando de sus correas listas para atacar. No tenía idea de por qué la trataban así, no había hecho nada malo, nada que pudiera explicar la amenaza de estos perros feroces, pero eso no importaba, el miedo por su hijo nonato la consumía. Por favor, por favor. Detente, suplicó su voz temblando mientras trataba de retroceder. Su mente estaba en caos tratando de darle sentido a lo que estaba pasando. ¿Por qué ahora? El oficial Mark Henderson estaba parado al borde de la escena, su mano en la correa de los gruñones K9, una mirada fría y diferente en su rostro. Su postura era firme, como si tuviera todo el poder del mundo. Sus ojos permanecieron fijos en S.A. como si estuviera esperando que ella se estremeciera o hiciera un movimiento para poder justificar la liberación de sus perros. Sona tragó saliva tratando de mantener la compostura. Sabía que esta era una situación peligrosa. Había oído hablar antes sobre la brutalidad policial, sobre historias donde la gente estaban lastimadas solo por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pensó en las noticias, los hashtags, las personas que conocía que habían sido tratadas injustamente. No era lo suficientemente ingenua como para creer que era inmune al sistema que a menudo no se preocupaba por las vidas de los negros, pero no esperaba que esto le sucediera a ella, no esta noche. El aire frío de la noche le mordió la piel mientras trataba de mantenerse firme, pero podía sentir el peso de la situación empujándola hacia abajo. Su mano se movió instintivamente hacia su vientre, tratando de proteger la vida que crecía dentro de ella. Su respiración se aceleró y sus ojos se movieron rápidamente en busca de algo, cualquier cosa que pudiera detener esto. Tenía que haber algo que pudiera hacer, pero todo parecía fuera de su control.
Justo cuando los perros se lanzaron hacia adelante, su corazón latía con fuerza en su pecho. Una voz rompió el tenso momento. Mark, detente. La cabeza de Saa se giró hacia la voz. Y su corazón dio un vuelco. Esa voz, conozco esa voz, la figura era inconfundible, era su padre, el jefe Marcus Walker, su silueta iluminada por los faros de su todoterreno policial, se movía con una sensación de urgencia, un poder tranquilo en sus pasos. En el momento en que lo vio, una pequeña sensación de alivio la invadió, pero fue rápidamente reemplazada por el nudo en el estómago. No sabía qué iba a pasar a continuación, pero sabía que su padre no era solo un oficial de policía, era el jefe de policía y su presencia aquí podría cambiarlo todo. El oficial Henderson se estremeció ante el sonido de la voz de su padre, la orden en ella, inconfundible. Su mirada parpadeó hacia el jefe Walker, y por primera vez una pizca de miedo cruzó su rostro. Los perros, sintiendo el cambio de tensión, dejaron de gruñir, pero aún estaban alerta, mirando a su hijo con hambre en sus ojos. El jefe Walker dio un paso adelante, su expresión ilegible mientras escaneaba la escena. SAAC. Quedó quieta esperando que su padre hiciera lo que ella necesitaba que hiciera, que detuviera esta locura antes de que fuera más lejos. Estaba aterrorizada, pero también había una extraña sensación de esperanza creciendo dentro de ella. Su padre estaba aquí, estaba el jefe. Él arreglaría esto. ¿Qué está pasando aquí? La voz del jefe Walker era baja, pero había una autoridad imponente en ella que hizo que tanto Henderson como el oficial de Sonap Pa. Henderson tartamudearon, claramente nerviosos. Solo estaba haciendo mi trabajo, señor. Ella estaba actuando sospechosa. Pensé que estaba tramando algo, así que pedí refuerzos. Hizo un gesto hacia los perros que todavía tiraban de sus correas. Saa no podía creer lo que estaba oyendo. Actuando sospechosamente, ¿qué significaba eso? Había estado caminando a casa desde la tienda como lo hacía todos los días. No había hecho nada malo, nada para merecer este tipo de trato. Su cuerpo se tensó de ira cuando la injusticia de la situación comenzó a asimilarse. El jefe Walker no se inmutó ante la explicación de Henderson. Conocía el simulacro, había visto esto antes. Entrecerró los ojos mientras miraba al oficial. Pensó que estaba tramando algo solo porque es negra. Eso no es una excusa, no puedes tratar a la gente así. El pecho de Saa se apretó, las palabras dolieron, pero también eran la verdad. Había sido el objetivo, señalada solo por el color de su piel. No era la primera vez que algo así pasaba, pero cada vez que pasaba se sentía como un puñetazo en el estómago, se le cortaba la respiración en la garganta, y sentía que su cuerpo temblaba. ¿Cuánto tiempo más continuaría esto? Henderson parecía desconcertado, claramente no esperaba que lo llamaran tan directamente. Su rostro se puso de punta mientras trataba de defenderse. Yo no estaba tratando de lastimarla, pensé que era necesario. Ella estaba actuando de manera extraña. El corazón de su hijo latía con fuerza mientras asimilaba sus palabras. Extraño, estaba embarazada, estaba caminando a casa. ¿Cómo era eso extraño? Pero el jefe Walker no lo estaba aceptando. Su mandíbula se tensó mientras miraba directamente a Henderson. Su voz era aguda. ¿Sabes qué? No me importa lo que pienses. No puedes usar tus perros así con nadie, especialmente con mi hija. Esto termina ahora. Henderson miró a su alrededor nerviosamente. Su mano todavía estaba en la correa del perro. Señor, no quise faltarle el respeto. No me importan sus intenciones. El jefe Walker interrumpió, su voz retumbando. Ahora lo que importa son tus acciones, y ahora mismo tus acciones están fuera de lugar. La palabra picó en el pecho de Sona, pero no pudo evitar sentir un pequeño sentimiento de alivio. Su padre la estaba defendiendo por ellos, no estaba sola en esto. Pero justo cuando pensaba que la tensión podría disminuir, los ojos de Henderson se entrecerraron, su voz goteando desdén. ¿Crees que esto es sobre raza? ¿Crees que estoy aquí porque ella es negra? Solo estoy haciendo mi trabajo. Saf se congeló, el peso de sus palabras golpeándola como un puñetazo. ¿Realmente pensó eso? ¿Honestamente creyó que todo era solo un malentendido? El jefe Walker se acercó, su voz baja pero mortal. No solo estás haciendo tu trabajo, Mark, estás perpetuando un sistema que está roto, un sistema que permite que personas como tú decidan que una mujer negra caminando por la calle es lo suficientemente sospechosa como para llamar a los perros. ¿Quieres hablar sobre raza? Será mejor que empieces a pensar en el tipo de mundo que estás creando. Henderson vaciló, claramente sorprendido por la acusación. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no vinieron en su lugar. Bajó la mirada al suelo, una mirada culpable cruzando su rostro. No tenía defensa, ninguna explicación que pudiera justificar lo que había hecho. El jefe Walker se giró hacia su hijo, entonces su mirada se suavizó un poco. ¿Estás bien?, preguntó, su voz gentil pero firme. Sona tragó saliva, asintiendo lentamente. Estaba asustada, todavía estaba asustada, pero tener a su padre aquí defendiéndola la hacía sentir que había una oportunidad para algo mejor. Tal vez ya no tenía que tener miedo. Pero mientras estaban allí esperando que Henderson reaccionara, el silencio del oficial decía mucho. ¿Qué pasaría después? ¿Este momento cambiaría algo? ¿Esta situación realmente sería el punto de inflexión que esperaba?
El peso de todo colgaba en el aire, y sabía que la historia no había terminado todavía. No, las palabras del jefe Walker resonaron en su mente mientras miraba al oficial. El sistema está roto. Henderson aprendería de este momento, o volvería a sus viejas costumbres. ¿Y qué pasaría si la posición de su padre no fuera suficiente para detener la próxima ola de injusticia? La escena comienza con el oficial Mark Henderson, todavía de pie cerca de su patrulla, sus dedos agarrando firmemente la correa de las unidades K9. Los perros están al borde, gruñendo y tirando de sus ataduras, ansiosos por perseguir. SA se encuentra a solo unos metros de distancia. Su corazón se acelera, manos tiemblan a sus costados mientras observa al oficial. Su miedo crece a cada segundo, su respiración se vuelve superficial mientras comienza a sentir la presión de la situación. ¿Qué hice mal?, se pregunta tratando de ordenar sus pensamientos. Ella sabe que no ha violado ninguna ley, pero también sabe cómo las personas que se parecen a ella son tratadas de manera diferente. Ha tratado de mantener la calma, pero esto era algo diferente, algo peor. Puede sentirlo en la forma en que el oficial la mira, como si ya fuera culpable de algo solo por el color de su piel. Por un momento todo parece congelarse. Las luces intermitentes del coche patrulla se reflejan en el pavimento arrojando un brillo inquietante en la calle. La mente de Sona está acelerada, está embarazada, no puede huir del perro, y el oficial no le está dando la oportunidad de explicarse. Esto se siente tan mal, tan injusto, pero al mismo tiempo se siente tan impotente. Entonces, justo cuando el oficial Henderson abre la boca para dar una orden a los perros, el repentino chirrido de los neumáticos rompe el silencio. Vroom, una camioneta de policía, se detiene con los neumáticos derrapando justo enfrente de Henderson, el K9 deteniendo las huellas. Su atención ahora se desvía hacia el vehículo. La cabeza de Sass gira hacia un lado, y su corazón da un vuelco cuando la puerta de la camioneta se abre. Reconoce la figura alta que sale del costado del conductor. Es el jefe Marcus Walker, su padre, el mismo hombre que la había criado para ser fuerte frente a la adversidad, el mismo hombre que siempre le había dicho que la protegería sin importar lo que pasara. La voz del jefe Mark Walker corta el aire, agudo y autoritario. El sonido de su voz profunda es como un levantamiento de pesas del pecho de Sona. Gracias a Dios, cree que ya no está sola. El oficial Henderson se congela, su rostro palidece levemente cuando ve al jefe acercarse. El padre de Saa es el jefe de policía en su ciudad, y Henderson sabe que eso hace que esta situación sea aún más complicada, pero aunque Henderson está visiblemente conmocionado, hay una sensación de arrogancia en sus ojos, que se niega a desaparecer. El jefe Walker camina directamente entre el oficial H. Anders y Saa, poniéndose frente a su hija. Mira al oficial con expresión fría e inquebrantable. ¿Qué está pasando aquí?, Mark? La voz del jefe Walker es tranquila, pero la autoridad detrás de ella es imposible de ignorar. Sonat da un paso atrás, sintiéndose aliviada y en conflicto. Está contenta de que su padre esté aquí, pero parte de ella está aterrorizada de lo que podría pasar a continuación. Ha visto de primera mano cómo las personas poderosas en la aplicación de la ley pueden cambiar las reglas para que se ajusten a sus propios prejuicios. ¿Qué pasa si su padre no puede detenerlo? ¿Qué pasa si al final el sistema sigue ganando? El oficial Henderson traga saliva, claramente nervioso bajo la mirada del jefe. Yo pensé que la vi actuando de manera sospechosa. Jefe, tartamudea sus palabras, tropezando entre sí. Ella no me mostró su identificación, pensé que estaba tratando de correr. El jefe Walker levanta una ceja. ¿Corre?, pregunta, su tono ahora mezclado con incredulidad. Mark, ella está embarazada. Ella apenas puede caminar y mucho menos correr. Se estremece ante las palabras de su padre, pero sabe que tiene razón. Ha estado tratando de mantener la calma, pero esta situación la tiene nerviosa. Siente que apenas puede respirar y mucho menos correr. La verdad es que la única razón del oficial Henderson para detenerle es el color de su piel. Puede sentirlo en la forma en que la mira, evaluándola como si de alguna manera fuera una amenaza. Henderson se mueve incómodo, pero no retrocede. Estaba actuando sospechosamente. Jefe, repite su voz un poco de ella. Esta vez tuve que asegurarme de que no estuviera causando problemas. El jefe Walker entrecierra los ojos estudiando la cara del oficial. Hay algo en los ojos de Henderson, algo que no le sienta bien. No es solo la actitud defensiva, la falta de una buena razón, es la mirada de alguien que piensa que está por encima de la ley, alguien que cree que sus acciones están justificadas sin importar lo sospechoso. El jefe Walker repite, su voz cada vez más fría. ¿Qué exactamente en ella era sospechoso? Porque desde donde estoy parado lo único sospechoso aquí eres tú trayendo K9, está fuera sin razón. Sona observa a su padre esperando que se comunique con el oficial Henderson. Ella sabe que su padre es un buen hombre, un hombre que ha trabajado toda su carrera para mejorar la fuerza policial, pero también sabe cuán profundo es el problema del racismo, y le preocupa que sea más que un solo policía malo parado frente a ellos. Es todo el sistema el que permite que esto suceda. El oficial Henderson parece que está a punto de discutir, pero es interrumpido por el sonido de la voz de Sona. Ella tiembla, ahora el miedo finalmente alcanza a su padre. Por favor, Sa, dice su voz temblorosa, solo quería ir a casa. ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre me tratan como a un criminal? Sus palabras cuelgan en el aire, pesadas y crudas. El jefe Walker la
Mira con el corazón desgarrado al ver a su hija con tanto dolor, toma su mano apretándola con fuerza, sabe que este momento es más grande que las acciones de un solo oficial, se trata de los años de injusticia, los años de racismo sistémico, que han acumulado un pequeño acto de discriminación en un tiempo. Lo siento nena, dice suavemente, su voz cargada de emoción, lamento que tengas que pasar por esto. El oficial Henderson se queda allí torpemente moviéndose de un pie al otro, mira al suelo evitándola mirada del jefe, no sabe qué decir, pero está claro que cualquier excusa que tenía para sus acciones ya no se sostiene. No lo sientes, Mark, dice el jefe Walker, su voz de repente se endurece de nuevo, lo sientes, te atraparon. Las palabras golpean a Henderson como una bofetada en la cara, da un paso atrás y por primera vez parece darse cuenta del peso de lo que ha hecho, pero es demasiado tarde para disculpas. Ahora vuelve a meter a los perros en el coche, ordena el jefe Walker, su voz es firme. Y cuando regrese a la estación tendremos una conversación seria sobre tus acciones. No tratas a la gente así, especialmente a mi hija. Henderson duda, su orgullo está claramente herido, pero sabe que no tiene otra opción. Con una orden gruñona, llama a los perros de vuelta al coche. Los perros gruñen una última vez antes de seguir su ejemplo de mala gana mientras la tensión en el aire comienza a desaparecer. El jefe Walker se gira hacia su hija, le da una sonrisa tranquilizadora, aunque está claro que él está tan conmocionado por lo que pasó como ella. No dicen nada por un momento, solo están allí para dos, padre e hija, ambos tratando de procesar lo que acaban de experimentar. Estás a salvo ahora, el jefe Walker finalmente dice, su voz suavizándose. Lamento mucho que esto haya sucedido, pero te prometo que Mark Henderson responderá por esto. Va a entender que nadie se sale con la suya con este tipo de trato. S.A. asiente, aunque no se siente tan tranquila como quisiera. Es difícil sentirse seguro cuando el sistema está en tu contra, incluso cuando tu padre es el que está a cargo, pero por ahora sabe que no está sola, y eso es algo a lo que puede aferrarse mientras comienzan a alejarse de la escena. Sonak no puede evitar mirar hacia atrás y su rostro está sonrojado por la vergüenza, pero no es suficiente, nunca lo es, y mientras dejan la escena detrás de ellos, Sona no puede evitar la sensación de que esta no será la última vez que algo así suceda, pero tal vez solo tal vez con su padre. Ayuda, las cosas pueden empezar a cambiar. La tensión en el aire se sentía espesa, casi como si pudieras tocarle. El corazón de Sona todavía latía con fuerza por lo que acababa de pasar. Se quedó allí mirando al suelo tratando de mantener la compostura. En el momento en que el oficial Mark Henderson había liberado a los perros, pensó que podría perder la vida. Sus manos temblaban, y su de esta ciudad, toda la gente Saf sintió las palabras de su padre como un peso en la boca del estómago. Él tenía razón. Pero eso no impidió que el dolor se extendiera por sus venas, no impidió el frío que todavía sentía desde el momento en que liberaron a los perros, no impidió el miedo de ser atacada solo por la forma en que se veía. Henderson estaba en silencio mirando sus botas, sus manos se crisparon ligeramente como si quisiera defenderse, pero sabía que no había defensa. Son podía ver la vergüenza en su postura, pero no la hizo sentir mejor, no quitó el miedo que acababa de experimentar, no cambió el hecho de que en este mundo todavía era vista como una amenaza solo por el color de su piel. El jefe Walker se acercó a Henderson, su voz baja pero intensa. Quiero que sepas que esto no es solo un error, es un problema serio. No puedes tratar a las personas de esta manera, especialmente no bajo mi supervisión, y no voy a dejar que esto pase. La respiración de Saa se quedó atrapada en su garganta. Podía ver la ira de su padre, pero también había tristeza en sus ojos. Tenía que ser cuidado, tenía que cuidar su espalda. Nadie en la fuerza estaba verdaderamente libre de prejuicios, nadie estaba verdaderamente a salvo del sistema que había sido construido para proteger a los privilegiados, ni siquiera él. El jefe Walker se alejó de Henderson, su rostro dijo en piedra, está suspendido. Henderson, con efecto inmediato realizaremos una investigación interna. Henderson no discutió ni siquiera habló, simplemente asintió lentamente y comenzó a caminar de regreso hacia su patrulla. Hijo, podía ver el miedo en sus ojos, ahora miedo de que este momento le costara más que su trabajo, le costaría su reputación, le costaría su lugar en un sistema que fue construido para defender a gente como él, no como ella. Cuando Henderson se subió a su auto, Saf sintió que se le revolvía el estómago de nuevo, no sintió ninguna satisfacción por su castigo, había hecho algo imperdonable, ninguna suspensión desharía lo que había sucedido, ningún castigo le quitaría el terror que había sentido. Su padre se volvió hacia ella, su rostro se suavizó. ¿Estás bien?, preguntó su voz gentil. Sa asintió, pero su garganta se apretó y las palabras no salieron. ¿Cómo podía explicar que no estaba bien? ¿Cómo podía poner en palabras los miedos que se habían estado acumulando dentro de ella durante años? Miedo de caminar por el mundo como una mujer negra sabiendo que su piel la convertía en un objetivo para gente como Henderson. Finalmente logró hablar. Tengo miedo, papá, tengo miedo de que esto no pare, que me siga pasando a gente como yo. Jefe Walker, sus ojos se llenaron de una tristeza que Sonan conocía muy bien. Lo sé, cariño, lo sé, y lo siento, tienes que vivir con ese miedo. El momento fue pesado, y por unos segundos ninguno de los dos habló. Las luces de la policía estaban destellando, pero se sentían
Muy lejos, como si el mundo estuviera lejos de ellos. No fue hasta que Sonan miró a su padre que vio un destello de determinación en sus ojos. No iba a dejar pasar esto, no iba a dejar de luchar. Todavía no hemos terminado, dijo como si leyera sus pensamientos. Vamos a seguir luchando por ti, por todos. Hijo, lo miró, una pequeña chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. Tal vez, solo tal vez, las cosas podrían cambiar, pero ella sabía que no sería fácil. Nunca lo fue, como dijo, y su padre se alejó. No podía deshacerse de la sensación de que la batalla apenas estaba comenzando y no estaba segura de si estaban listos para lo que estaba por venir. El aire alrededor de Saf se sentía pesado, como si estuviera espeso con todas las emociones que no podía nombrar. Había visto a los Kines cargando hacia ella y sintió que su corazón se aceleraba. El miedo y la ira se mezclaban dentro de ella, pero ahora, mientras estaba de pie junto a su padre, el jefe Marcus Walker, al costado de la calle, todo ese miedo se había convertido en un holo tranquilo. La adrenalina se había disipado, y ahora era solo el resultado silencioso de lo que había sucedido. Su respiración todavía estaba temblorosa, y sus piernas se sentían débiles, como si pudiera colapsar en cualquier segundo. Su padre estaba hablando, pero su hijo no estaba seguro de lo que estaba diciendo. Estaba demasiado envuelta en sus propios pensamientos, demasiado atrapada en las emociones que seguían arremolinándose dentro de ella. El rostro del jefe Walker estaba tranquilo, pero podía ver la ira en sus ojos. Estaba tratando de ocultarla, tratando de mantenerse profesional, pero Snap podía decir que estaba allí y le dolía que incluso alguien tan alto en la fuerza no pudiera protegerla completamente de la terrible realidad que acababa de desarrollarse. Estás a salvo. Ahora la voz de su padre cortó sus pensamientos. Me aseguraré de que ese oficial rinda cuentas, hijo. No respondió de inmediato. En lugar de eso, solo asintió. ¿Qué más podía decir? Su corazón todavía estaba acelerado y no podía detener el torrente de lágrimas que le picaban los ojos. No se trataba solo de lo que había sucedido en ese momento, se trataba de toda la forma en que ese oficial la había mirado, como si fuera una amenaza solo por el color de su piel, la forma en que había llamado a sus perros sin dudarlo, como si su vida no significara nada. La ira ardía en su pecho, pero también estaba mezclada con una profunda sensación de impotencia. ¿Y si hubiera sido demasiado tarde? ¿Y si algo le hubiera pasado a su bebé? La mano del jefe Walker descansó suavemente sobre su hombro, apartándola de los oscuros pensamientos que se arremolinaban en su mente. Estoy aquí, Sonat, tengo esto, dijo su voz fuerte pero llena de la tristeza tranquila que ella conocía muy bien. Sus ojos no solo la miraban, también miraban más allá de ella, pensando en la situación de una manera que ella todavía no podía. Por un momento el único sonido era el zumbido distante del tráfico y el suave silbido del viento. Entonces Sona habló, su voz apenas por encima de un susurro. Papá, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué pensó que yo era peligrosa? Jefe Walker, y su mirada se detuvo en la calle ahora vacía donde el oficial Henderson acababa de estar. ¿Sabes la respuesta a eso, cariño? Es la misma razón por la que tanta gente negra es tratada injustamente por la policía. No se trata de lo que hiciste, se trata de quién eres, y eso es algo contra lo que todos hemos estado luchando durante mucho tiempo. Sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de una profunda tristeza cansada. El racismo no es algo que simplemente desaparece porque estás en una posición de poder, hijo, es parte del sistema, un sistema del que soy parte. Ese asintió el peso de sus palabras, pero era más que solo la tristeza, era la verdad que había visto toda su vida, la verdad que siempre había tratado de ignorar para protegerse de ella, pero ahora se sentía como si fuera demasiado grande para esconderse. Nunca había sabido cuán profunda. Corrió hasta que lo vio en acción, hoy justo frente a ella. No era solo una víctima de la crueldad de un oficial, era parte de un problema mucho más grande y aterrador. Las siguientes palabras de su padre rompieron el silencio. Debería haber estado allí antes, debería asegurarme de que esto no sucediera, pero ya sabes cómo es, no puedo estar en todas partes a la vez, no puedo controlar las acciones de cada oficial. Se volvió hacia él, su expresión era una mezcla de confusión y frustración. Pero tú eres el jefe, se supone que debes asegurarte de que cosas como esta no sucedan. Miró al suelo por un momento, y luego la miró a los ojos con una mirada de dolor. Lo sé, y esa es la parte más difícil para mí. He pasado toda mi carrera tratando de hacer cambios desde adentro, pero a veces se siente como si estuvieras empujando contra una pared que nunca se mueve. Negó con la cabeza, pero tú eres el jefe, tienes el poder de cambiarlo todo. Puedes despedir a oficiales como Henderson, asegúrate de que nunca más estén en las calles. Los labios del jefe Walker se presionaron en una línea apretada. Puedo hacer eso, hijo, y lo haré, pero no solucionará el problema más grande. Siempre hay más oficiales como él, lo he visto, lo he sentido. Hay algo profundo dentro del sistema que sigue permitiendo que esto suceda. Es más que un mal oficial, es todo el sistema que hace que gente como Henderson piense que está bien tratar a la gente como tú. Así la frustración que se había estado acumulando dentro de Saf finalmente se rompió. Entonces, ¿qué sentido tiene que estés a cargo? ¿Qué sentido tiene algo si el sistema va a seguir rompiéndonos? Sus palabras eran como hielo, pero eran ciertas. Ya no estaba enojada con el oficial Henderson, estaba enojada con todo el sistema, la ley y el mundo que la hacía sentir que tenía que vivir con miedo todos los días, incluso cuando solo caminaba por la calle. La habían criado para creer en el sistema de justicia, para confiar en él, pero hoy le había fallado a su bebé, le había fallado a su familia. El jefe Walker respiró hondo y colocó su mano suavemente sobre su brazo. Te escucho, Sonat, y
Lo siento por lo que te pasó hoy, pero no puedes perder la esperanza. Sé que parece imposible ahora mismo, pero he visto cambios reales, he luchado por ello, y seguiré luchando. Tenemos que sonar. Lo miró. Su ira ahora se mezclaba con una sensación de impotencia. Pero como papá, ¿cómo luchamos contra algo que se siente mucho más grande que nosotros? ¿Cómo luchamos contra algo que está integrado en todo? Se quedó en silencio por un largo momento antes de hablar, su voz firme, pero firme. Un paso a la vez. Empezamos por responsabilizar a la gente como Henderson, nos aseguramos de que todo el mundo sepa que este tipo de comportamiento no será tolerado, y luego trabajamos para cambiar el sistema pieza por pieza. No será fácil, pero lo haremos mejor. S.A. tragó saliva mirando la cara de su padre. Quería creer que algo bueno vendría de todo esto, pero la verdad era que se sentía pequeña, como si su voz no importara. Ella era solo una persona y el mundo era mucho más grande que ella. Pero mientras estaba parada allí junto a su padre, algo dentro de ella se agitó. Tal vez no se trataba solo de ella, tal vez no se trataba solo de ella, bebé. Tal vez se trataba de todos los que habían sido lastimados por este sistema, sobre todos los que se habían sentido menos por el color de su piel. Su padre le apretó el hombro una última vez. Puedes con esto, Sonat, podemos con esto, lucharemos juntos. Hijo, sintió una ola de emoción subir dentro de ella, una mezcla de miedo y determinación. No sabía lo que le deparaba el futuro, no sabía cuánto podrían cambiar, pero sabía una cosa con certeza: ya no se quedaría callada. Con una respiración profunda, S.A. se alejó de su padre. El gran peso de lo que había sucedido todavía presionaba su pecho, pero ahora había algo nuevo dentro de ella, una chispa de esperanza. Tal vez era solo un comienzo, pero tal vez eso era suficiente. Sona miró hacia el horizonte sabiendo que su viaje no había terminado, pero el siguiente paso dependía de ella. El aire de la noche era pesado y el áspero zumbido de la sirena del coche de policía todavía permanecía en el fondo. El oficial Henderson se quedó quieto, sus brazos cruzados frente a él, sin atreverse a moverse. Sus ojos se movían entre el jefe Marcus Walker y la mujer embarazada a la que había intentado atacar momentos antes. El padre de Sona ahora estaba de pie justo enfrente de él, su imponente presencia proyectando una sombra sobre el joven oficial. La boca de Henderson estaba seca. Sabía que este era el momento en que todo cambiaría. Sus acciones ya no eran solo un pequeño error, habían cruzado la línea. La tensión silenciosa era espesa, casi insoportable. Henderson no pudo evitar sentir que todos en la calle lo estaban mirando, a pesar de que solo eran ellos tres, el jefe Sa y él. Las sirenas se habían detenido, pero dejaron una sensación de inquietud detrás del tipo que te hacía sentir como si tu vida acabara de cambiar y no supieras qué dirección iba a tomar. La voz del jefe Walker finalmente rompió el silencio y estaba tranquilo, pero la ira en su tono era inconfundible. Mark, dijo usando el primer nombre de Henderson como si fuera una advertencia. ¿En qué diablos estabas pensando? No estaba gritando, pero cada palabra cortaba el aire fresco con precisión aguda. S.A. estaba junto a su padre sacudiendo la cabeza ligeramente. Había pasado por demasiados momentos, como este, demasiadas veces, donde el color de su piel hizo que la gente la tratara como si fuera menos que humana, pero esta vez su padre estaba aquí, y por una vez no se sintió tan sola. Oficial Henderson se movió sobre sus pies, claramente incómodo. Miró ahora por un momento, y luego de nuevo a su padre. No había respuesta que pudiera arreglar esto, pero tenía que intentarlo. Pensé que ella era sospechosa, jefe. La vi caminando sola en este vecindario, y no sé, algo no se sentía bien. Tartamudeó, su voz bajando hacia el final de su oración. Algo no se sentía bien. La respiración de Saa se atascó en su pecho. ¿Así era como siempre pasaba? ¿Era esta la razón por la que la atacaban tan a menudo? ¿Solo porque caminaba por la calle de noche sin una razón clara, sin una explicación real, solo el color de su piel? Las palabras de Henderson resonaron en su mente, pero no estaba dispuesta a dejarlo ir fácilmente. Dio un paso adelante, colocando una mano sobre su estómago, como para proteger a su bebé de su cruelmente. Corría por el miedo. Lo único en lo que podía pensar era en su hijo no nacido. Los perros habían cargado contra ella, sus gruñidos resonaban en sus oídos, pero en ese momento el sonido de la voz fuerte y firme de su padre le había dado esperanza. Mark detuvo a su padre. El jefe Marcus Walker había aparecido como un héroe de la nada. El peso de su placa y su autoridad se interponían entre ella y el oficial Henderson, pero Sona sabía que este momento no se trataba solo de ella, se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de cómo su padre había luchado toda su vida para proteger a su familia y su comunidad, mientras aún enfrentaba el mismo odio y prejuicios que había jurado eliminar. Aún así, incluso con su padre parado allí, S.A. sintió el aguijón de lo que acababa de pasar. Quería gritar para decirle al oficial Henderson exactamente lo que había hecho mal. Quería gritarle que estaba mal, que él asumiera que ella era una amenaza solo por el color de su piel, pero la palabra se atascó en su garganta. Se sintió pequeña, se sintió como una extraña en su propio mundo. ¿Por qué enviarías a los perros tras mi hija?
La voz de su padre rompió el silencio. Las palabras del jefe Walker fueron medidas pero llenas de autoridad. Henderson, todavía de pie junto a su patrulla, pareció encogerse bajo la intensidad de la mirada de su padre. El rostro de Henderson palideció, trató de decir algo, cualquier cosa, pero sus palabras se perdieron en el aire. No era solo el peso de la posición del jefe Walker, era el peso de la verdad. Sona no había hecho nada malo, solo estaba caminando por la calle tratando de llegar a casa. Su padre se volvió hacia ella dándole una mirada reconfortante antes de volverse hacia Henderson. Su mandíbula se tensó y sus ojos se entrecerraron. Necesitas una razón para liberar a esos perros en su estómago de Saa retorcido. No estaba segura de si sentirse reconfortada o incluso más molesta. Su padre estaba haciendo su trabajo defendiéndola, pero era difícil deshacerse de la sensación de que nada cambiaría a pesar de que su padre era el jefe de policía. Ella sabía muy bien que el racismo sistémico no solo desapareció por la autoridad, sino que se extendió profundamente en las calles, se extendió profundamente en la fuerza. El oficial Henderson dudó por un momento, parecía que estaba tratando de encontrar alguna excusa. Sus ojos pasaron del hijo al padre y de vuelta al suelo. No podía mirar al jefe Walker a los ojos y por un momento, el hijo pudo ver que entendía que había cruzado la línea, pero en lugar de disculparse, Henderson murmuró las palabras que hicieron que el estómago de Sona se revolviera. Solo sentí que algo andaba mal, dijo Henderson apenas audible. Algo andaba mal. El jefe Walker hizo eco de su voz. Levantándose, sentiste que algo andaba mal con mi hija. ¿Qué fue exactamente eso? Henderson, el pecho de S.A. se apretó, sintió que la ira crecía en ella, pero no sabía si se le permitía demostrarlo. Ella no era la que estaba a cargo aquí, pero no hizo que fuera más fácil digerir las suposiciones racistas que Henderson había hecho sobre ella solo por el color de su piel. Está embarazada, dijo S.A. dando un paso adelante ahora. Su voz temblaba pero clara. Estoy embarazada, no hice nada malo, pero pensaste que estaba bien dejar que esos perros vinieran después. El jefe Walker le dio una mirada mitad simpática mitad enojada. Su mirada se suavizó cuando la miró, pero también había fuego en sus ojos cuando se volvió hacia Henderson. ¿En serio me estás diciendo? El jefe Walker comenzó a decir con la voz cada vez más fuerte. Que lanzaste unidades 2K9 sobre una mujer embarazada sin ninguna razón. Sona vio a Henderson tragar saliva. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que sus acciones no solo eran poco profesionales, eran peligrosas. No quería admitir que lo que había hecho estaba mal, pero no podía escapar de la verdad. Ella no obedeció de inmediato. Henderson tartamudeó, pero la excusa sonó débil incluso para él. Esa es tu excusa. El jefe Walker espetó. No puedes decidir quién obedece según el color de su piel. Se supone que debes proteger a la gente. Señora, llamó desde la acera su voz firme pero plana. Venga aquí, sa palabras así que porque soy negro, porque estoy embarazada. Pensaste que sospechaba. Su voz era firme, pero había un filo. Sus ojos eran feroces. Ya no tenía miedo, tenía suficiente de estas excusas, estas palabras vacías, que siempre parecían seguir cuando alguien como ella era el objetivo. Así es como funciona por aquí. Henderson no respondió de inmediato, cambió su peso de un pie al otro evitando el contacto visual. Sabía que había cometido un error, pero admitirlo en voz alta parecía imposible. El jefe Walker también se había quedado en silencio, su expresión ilegible como un muro de piedra. La tensión entre los tres se hizo más fuerte. Sonat respiró hondo y miró a su padre que estaba de pie a solo unos centímetros de distancia. Su rostro era una máscara de furia que solo creció mientras escuchaba la débil explicación de Henderson. Marcus Walker era un hombre que había trabajado toda su vida para llegar a la cima, para ser el jefe de policía. Lo había visto todo, lo bueno, lo malo y lo francamente feo, pero nada podría haberlo preparado para ver a su propia hija en el tipo de peligro en el que Henderson la había puesto. Mark, el jefe dijo de nuevo, su voz oscura con advertencia, tú sabes mejor que esto, lo has visto todos nosotros. ¿Crees que esto es solo un malentendido, un sentimiento que tenías? Su voz se alzaba con cada palabra, ya no contenía el peso de su posición. Henderson se estremeció, su rostro se puso rojo. No estaba pensando con claridad, murmuró casi demasiado bajo para que alguien lo escuchara. Solo, pero se detuvo, sacudiendo la cabeza claramente, tratando de encontrar las palabras adecuadas, aunque ninguna podía arreglar el desastre que había creado. El jefe Walker dio un paso más cerca, elevándose sobre él. No, Mark, no estabas pensando. Actuaste por miedo, miedo a algo que ni siquiera entiendes. Dejaste que tu propio prejuicio te guiara, dejaste que tus prejuicios decidieran quién es digno de respeto y elegiste mal. Ni siquiera te detuviste a pensar que esta mujer, mi hija, merece el mismo respeto que cualquier otra persona en esta calle. S.A. podía sentir su corazón latir con fuerza, pero permaneció en silencio viendo el drama desarrollarse ante ella. Su padre siempre había sido un hombre de control, un hombre que sabía cómo manejar las situaciones sin importar cuán difíciles fueran. Pero este momento era diferente, esto era personal, se trataba de ella y nunca se había sentido más orgullosa de su padre.
Él no era solo su protector esta noche, estaba luchando por algo más grande. Henderson tragó saliva. No quise lastimarla, pensé que era una amenaza. Su voz se apagó y sus ojos se movieron nerviosamente entre los dos. Estaba empezando a darse cuenta de que ninguna excusa podría borrar lo que acababa de pasar. Bueno, lo hiciste, hijo, dijo su voz baja pero firme. Me hiciste sentir como si no estuviera segura en mi propia piel. Me hiciste sentir como si mi bebé no valiera la pena protegerse. Giró para mirar a su padre, sus ojos llenos de emoción. Sentí esto toda mi vida, papá, cada vez que salgo por la puerta me pregunto si llegaré a casa y esta noche lo viste por ti mismo. Hubo un largo silencio antes de que el jefe Walker finalmente hablara, y su voz había cambiado, ya no estaba llena de ira sino de algo más, algo que no podía nombrar. Mark, dijo en voz baja, su tono cargado de decepción. Te conozco desde hace años, has trabajado bajo mi mando, has sido parte de este departamento, pero esta noche mostraste tus verdaderos colores, y no voy a dejar que eso pase ahora. No, nunca. Los ojos de Henderson se abrieron. ¿Qué quieres decir? Tartamudeó, inseguro de lo que vendría. Te voy a poner en suspensión inmediata, jefe Walker, declaró, sus palabras firmes. Este comportamiento es inaceptable. Has roto la confianza y me aseguraré de que este incidente sea revisado por asuntos internos. Serás responsable de lo que has hecho. El aire pareció congelarse. Henderson se quedó allí inmóvil mientras el peso total de lo que estaba sucediendo comenzaba a hundirse. Acababa de perder su trabajo, su carrera y su reputación. Todo por un momento de mal juicio. Un momento de sesgo racial que casi le había costado la vida a alguien. Sintió una extraña sensación de alivio que le invadió, pero estaba mezclada con ira. Esto era solo el comienzo, esto no era suficiente, le habían dado justicia esta noche, pero ¿cuántos otros no serían tan afortunados? ¿Cuántas personas negras más tuvieron que pasar por lo mismo antes de que ocurriera un cambio real? Mi permiso, Henderson murmuró, su voz apenas audible mientras se daba la vuelta. Sus hombros estaban encorvados. Su derrota era obvia, sabía que no había vuelta atrás de esto. El jefe Walker no respondió, vio a Henderson alejarse, su espalda recta, pero su rostro lleno de arrepentimiento. Había una parte de él que quería decir más, quería asegurarse de que Henderson entendiera todo el peso de sus acciones. Pero sabía que no cambiaría nada. Esta era una pequeña victoria, pero la guerra estaba lejos de terminar. Sonal miró a su padre, su corazón todavía acelerado. Papá, ¿esto realmente hará la diferencia? Marcus Walker respiró hondo y puso su brazo alrededor de ella, atrayéndola en un abrazo. Espero que sí, realmente lo espero, pero ahora depende de todos nosotros. Esta lucha no termina con un oficial, no termina con una suspensión. Tenemos que seguir presionando por el cambio, incluso cuando es difícil. Hijo, asintió, una sensación de determinación instalándose en ella. Por primera vez en mucho tiempo sintió que podían hacer la diferencia. Mientras se alejaban de la escena, las luces de la calle parpadeando en lo alto, Sona sabía que este no era el final de su historia, esto era solo el comienzo. El silencio de la noche era pesado en la Walker, su casa. La televisión parpadeaba en la esquina de la sala de estar, pero ni Sona ni su padre, el jefe Marcus Walker, prestaron mucha atención. La escena anterior esa noche todavía los perseguía a ambos, el destello de los perros cargando hacia ella, la expresión fría del oficial Mark Henderson, la mirada de incredulidad. Cuando llegó su padre, Sona abrazó su estómago. Sus pensamientos pesados con lo que acababa de suceder. No era solo el terror que sintió cuando Henderson ordenó a los perros que la atacaran o el alivio cuando su padre intervino para detenerlo, era algo más profundo. Esta no era la primera vez que la hacían sentir menos que sentir como un objetivo para ser señalado solo por el color de su piel. Estaba cansada de siempre tener miedo. Cansada de que el mundo siempre la viera como alguien a quien temer en lugar de alguien a quien respetar. Papá, Sona susurró, su voz suave, pero con el peso de una pregunta. ¿Crees que esto cambiará alguna vez? El jefe Walker, sentado frente a ella, miró sus manos apretadas juntas sobre sus rodillas. No tenía una respuesta fácil para ella. Había pasado años sirviendo en el mismo sistema, que había causado tanto dolor a su propia gente. Él conocía los entresijos de la fuerza, las presiones de su puesto y la forma en que algunos oficiales como Henderson veían a los negros como nada más que sospechosos. Sabes que he sido policía durante mucho tiempo, dijo el jefe Walker lentamente, su voz cargada de experiencia. He visto cosas cambiar, pero también las he visto permanecer igual. Es como un ciclo, progresamos, pero luego sucede algo, y parece que volvemos a donde empezamos. Sa se volvió para mirar a su padre, sus ojos cansados, pero llenos de determinación. Pero eres el jefe, ¿verdad? Eres el único que puede hacer el cambio. Entonces, ¿por qué sigue sucediendo? ¿Por qué Henderson sigue ahí fuera? El jefe Walker suspiró profundamente, su mente corría de regreso a todo lo que había salido mal esa noche. Las acciones del oficial Henderson no fueron solo un error, eran un reflejo de un problema mayor. No era solo el sesgo de Henderson, era un sistema que había sido construido para proteger a personas como él, para darle el beneficio de la duda, mientras que personas como él se vieron obligadas a demostrar su valor. Todos los días estoy en una posición de poder, sí, dijo en voz baja.
mirándola a los ojos, pero el poder no siempre funciona como la gente piensa. No se trata de que yo pueda arreglar todo al instante, se trata de desmantelar un sistema que ha sido construido para trabajar en contra de personas como tú y yo. San asintió con la cabeza, su mente procesando sus palabras. Era una dura verdad, una que ya había sabido en el fondo, la había visto toda su vida, como su padre tuvo que caminar por una delgada línea entre hacer cumplir la ley y desafiar la injusticia que recorría. Profundamente el sistema era una línea que a menudo parecía imposible de equilibrar. ¿Crees que puedes cambiarlo, papá?, preguntó su voz apenas por encima de un susurro. El jefe Walker la miró, la pregunta flotando en el aire. ¿Podría cambiarlo? Siempre había creído que podía marcar la diferencia, pero esta noche lo había sacudido ver a esa parada allí embarazada y vulnerable. Lo había hecho ver cuán profundamente arraigados estaban los problemas. Tengo que decirlo finalmente, si no lo intento, ¿quién lo hará? Su teléfono vibró interrumpiendo su conversación. Era un mensaje de texto de su asistente en el departamento de policía. Lo miró y luego lo dejó sin decir nada. El silencio se extendió entre ellos nuevamente, pero esta vez fue diferente. Este no fue solo un momento tranquilo de reflexión, fue el comienzo de una tormenta. Su mente ya estaba acelerada con lo que debía hacerse a continuación, las decisiones que tenía que tomar. El jefe Walker se puso de pie y caminó lentamente por la habitación. Necesito lidiar con Henderson, necesita ayuda, rendir cuentas por lo que hizo, pero no es solo él, hay otros oficiales como él, personas que piensan que está bien tratar a otros como criminales solo por su raza. El corazón de Saa se encogió al pensar en la injusticia de todo esto. No se trataba solo de un mal policía, se trataba de un sistema que permitía a policías como Henderson actuar con impunidad, para apuntar a personas que se parecían a ella, sin temor a las consecuencias. Se trataba del miedo que tenía cada vez que salía de su puerta, el miedo de ser juzgada, de ser vista como una amenaza solo por el color de su piel. ¿Te escucharán?, preguntó con su voz pequeña. El jefe Walker se detuvo en seco de espaldas a ella mientras miraba por la ventana. Sus ojos distantes. ¿Sabía lo que estaba preguntando? ¿Lo escucharían? Se había ganado el respeto de sus compañeros a lo largo de los años, pero también sabía que como el primer jefe negro en la historia del departamento a menudo se lo veía como un extraño. Había luchado por este puesto, pero en muchos sentidos lo había convertido en un objetivo. Tenía que demostrar su valía una y otra vez, incluso entonces no siempre era suficiente. No se dijo finalmente, pero voy a hacer que escuchen esto, ya no se trata solo de mí, se trata de todos nosotros. En ese momento su teléfono volvió a sonar. Esta vez no era un mensaje de texto, era una llamada. Su corazón se hundió cuando vio el nombre en la pantalla. Era la oficina del alcalde. Dudó por un momento antes de responder. Jefe Walker, aquí en el otro extremo la voz del alcalde era aguda y directa. Marcus, hemos tenido algunas quejas sobre su oficial, Henderson. Tenemos que discutir este asunto más a fondo. El jefe Walker apretó la mandíbula, la sensación familiar de frustración burbujeando. Soy consciente de la situación, la estoy manejando. Escucha, la voz del alcalde se volvió más fría. Estamos recibiendo presión del departamento, tenemos que asegurarnos de que esto no escale. No quieres que esto sea un problema público, ¿no? Las palabras golpean como un puñetazo en el estómago. Al alcalde no le preocupaba la justicia, le preocupaba la óptica, mantener las cosas en silencio, proteger la reputación del departamento a toda costa. El jefe Walker sintió el peso del sistema acercándose a él, pero no iba a dar marcha atrás. Lo manejaré, dijo con firmeza, su voz resuelta. Esto no será barrido bajo la alfombra. Colgó el teléfono con el pecho apretado, se volvió hacia su hijo que había estado escuchando en silencio. Sus ojos se encontraron con los de él y en ese momento ambos supieron que el camino por delante no sería fácil, sería una lucha que pondría a prueba todo lo que él representaba, todo en lo que ella creía. Superaremos esto, papá. S.A. dijo suavemente, aunque su voz estaba llena de determinación. Juntos, el jefe Walker asintió al mismo tiempo, y con eso ambos supieron que esto era solo el comienzo. Celebramos historias de todos los orígenes, y apuntamos a compartir contenido positivo y respetuoso. Nos mantenemos firmemente en contra racismo, prejuicio o discriminación de cualquier tipo. Gracias por apoyar la inclusión.